Bueno, hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida al último seminario de discusión del ITEPAC, en el que vamos a presentar un texto a cargo de Fernando Aliata y los comentarios a cargo de Sebastián Malecki. Fernando Aliata, quien ya conocemos de la casa, es arquitecto, doctor en historia, es investigador independiente del CONICET, profesor titular de Historia de la Arquitectura de la FAU-UNLP, y particularmente nos interesa para este encuentro saber que Fernando, entre diciembre de 1983 y diciembre de 1983, estuvo trabajando en el IOAP, donde realizó una investigación sobre la obra de Giuseppe Giapelli bajo la dirección de Georges Teyssot. Y Sebastián Malecki, quien va a realizar los comentarios, es docente, es investigador del CONICET, es docente de Historia y de Arquitectura, de Historia de la Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Participa también, tenemos la suerte de que participe también en varios proyectos de investigación en nuestra facultad. Bueno, gracias Sebastián por aceptar realizar los comentarios del texto de Fernando. Bueno, Fernando, te dejo el espacio. Gracias. Bueno, a ver, yo voy a explicar un poco cómo nació todo esto, en realidad, en principio. Alejandro Crispiani, que como ustedes saben muy bien, trabaja en la Católica de Chile, en un momento dado me decía que él daba las entrevistas que nosotros hicimos originalmente en los años 80, a los alumnos y que eran muy productivas y que sería bueno volver a publicarlas. Bueno, a mí me interesó la idea, se la comenté a Pancho Liernur, y en realidad nosotros estamos bastante olvidados, así, del paquete de Tafuri en su conjunto, si bien para nosotros fue fundamental y inició nuestra formación. Bueno, después quedó como un insumo permanente, pero no habíamos revisado en general y colocado de nuevo a Tafuri en el campo historiográfico de la época. Y hubo, después de la muerte de Tafuri, que fue en el 90 y pico, hubo como una especie obviamente, de post-tiempo, digamos, se hizo el homenaje en Casa Vela a Tafuri, pero luego hubo una especie de caída del interés, y volvió a reaparecer. Tal es así que en un momento dado nosotros nos empezamos a asombrar de la cantidad de trabajos y de textos que toda una nueva generación estaba construyendo sobre Tafuri. Digo, en función de esto, y que Pancho ya había participado en algunos eventos al respecto, algo que se hizo en Brasil, también en España, ya en el 15, 16, 18, bueno, dice, bueno, hagamos la publicación de las entrevistas, pero podríamos adjuntar un capítulo cada uno de nosotros revisando algunas cosas de Tafuri. Bueno, eso realmente decidimos, conformamos un grupo, un equipo, que fuimos todos en realidad los que tuvimos una relación directa con Tafuri de alguna forma en esos años, o sea que estuvimos en el momento que Tafuri viene a la Argentina en el 81, y después en el caso mío, de Mercedes Daguerre y de Pancho, directamente estuvimos en el IUAB y escuchamos sus lecciones y tuvimos una relación con él. Entonces, bueno, nos entusiasmamos muchísimo en hacer eso, planeamos hacer un libro que era mucho más extenso, y también tratamos de incorporar otras fuentes que andaban dando vuelta, entre ellas las cartas que Tafuri le manda a Pancho Liernur, que son muy interesantes. La recuperamos gracias a la colaboración de gente de Rosario, una de las clases la que dio en Rosario, las de Buenos Aires no quedaron registradas, o si se quedaron registradas se perdieron, y después algunas cosas más, de que las notas en los diarios, otras entrevistas que había dado, etcétera, etcétera, y ahí conformamos un corpus de fuente, a lo que se fue adosando una, digamos, participación de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, decidimos que tenía que haber una introducción, y después que Adrián y Graciela, que no habían participado de la experiencia inicial, pero que sí estaban en ese momento mirando lo que estaba pasando en el contexto argentino, decidieron
hacer una introducción de, bueno, qué Argentina encontró Tafuri en el 81, una Argentina muy particular, porque lentamente se estaba saliendo de la dictadura y había una especie digamos, un poco más de liberalidad, fue la época de teatro abierto, que se empezaron a permitir que llegaran algunas publicaciones e intercambios, o sea, no casualmente Tafuri viene en ese momento. Tafuri era un miembro del Partido Comunista Italiano y por supuesto todos tenían miedo de que no sé, no lo dejaran entrar, pero no, ya no pasaba eso, ya no había un control tan estricto. Y entonces, eso es lo que pensaron Adrián y Graciela. Por otro lado, estaba Mercedes Daguerre, que fue una de las de nosotros, que fue, digamos, la segunda que fue a Venecia, que lo conoció incluso más que yo a Tafuri, tuvo una relación muy estrecha porque su trabajo de tesis lo hizo con él, y bueno, y planteó, bueno, qué estaba pasando en el Tafuri en ese momento en Italia, ¿no? Y después hubo capítulos más específicos que tenían que ver con nuestras relaciones particulares con Tafuri. Es decir, en el caso de Pancho Lerner hizo un trabajo realmente excelente, que fue una periodización de Tafuri, poniendo en discusión una cosa que, sobre todo en el campo anglosajón, no se entiende bien, que no hay un solo Tafuri, sino que Tafuri va evolucionando, va cambiando, se va transformando, y con ello su manera de ver la historia de la arquitectura, ¿no es cierto? En algunos casos se privilegia un solo aspecto de Tafuri. Bueno, él hizo una periodización excelente. Después Alejandro Crispiani hizo un trabajo sobre la manera en que Tafuri trataba a los arquitectos, que me parece muy interesante. Anaí Valle, siguiendo su tema, trabajó sobre las visiones sobre la vivienda y sobre el problema de la vivienda social, tanto en Tafuri, pero más las versiones que dieron Georges Teissot y Dalcó sobre el tema. Y a mí me tocó, digamos, yo lo que hice, y ahí entro en el análisis de mi texto, fue trabajar sobre el Tafuri que yo conocí, ¿no? El Tafuri que yo conocí en el año 83 y que venía de un par de lecturas previas que había podido hacer acá y de sus lecciones en Argentina y la entrevista, la famosa entrevista que le hicimos. Y bueno, que fue lo que me impactó, lo que pude ver de primera mano y lo que me interesó más, porque de alguna manera se acomodó a mi modo de ser, a mis intereses, ¿no? Que iban por ese lado. Es decir, el análisis del clasicismo, la microhistoria, la relación con el postestructuralismo, con la escuela de Anales. Es decir, esas fueron las claves que yo encontré en esos momentos y fue las lecturas que yo fui haciendo en paralelo en los años que estuve en Venecia, con los textos que él iba recomendando y que iban saliendo en ese momento y que se debatían en ese momento. Por eso yo empiezo mi texto con el análisis del debate historiográfico, ¿no? Es decir, sobre todo con el texto de Manuela Morresi, que es un texto reciente del 2009, donde ella contraponía a esta idea de un Tafuri monolítico centrado en la crítica a la ideología, que es el modelo, digamos, que se construye en el ámbito anglosajón, oponiendo, digamos, una visión mucho más amplia de Tafuri, un Tafuri que enfocaba la historia de la arquitectura desde el Renacimiento en adelante como un bloque, digamos, de un proceso de modernización en acto que iba teniendo diferentes crisis y reacomodamientos, y también contrapuesto a la imagen que plantea Sorrosa, que fue un compañero de ruta de Tafuri, miembro del Partido Comunista, que dice en un momento dado, bueno, a ver, la filología es una especie de aparato instrumental que sirve para constatar las hipótesis de la crítica a la ideología, ¿no? Y Tafuri mismo dice que no, por eso yo pongo ese párrafo que a mí me impresionó tanto en el momento de la entrevista que le hicimos nosotros, que dice: yo no creo en la crítica a la ideología, que, digamos, esto quiere decir que yo voy a encontrar una verdad, y para mí en este momento ya no hay verdad.
¿no? Es decir, con lo cual propone una mirada mucho más amplia que empiece a incorporar todo lo que estaba pasando, Derrida, Foucault, el postestructuralismo, Heidegger, digamos, es decir, hacer una lectura mucho más amplia en el cual, digo, no abandona su visión, yo diría, su construcción, digamos, intelectual marxista, pero supera el marxismo, va más allá, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que yo... Y a partir de ahí, yo en el texto me dedico a analizar cómo Tafuri trabaja la microhistoria, cómo en los textos del Renacimiento, en los libros que saca en esos años que yo estuve allá, él trabaja con la microhistoria que venía de Ginsburg, venía de una construcción muy italiana, que tiene que ver, como dicen muchos, con la localía, el fragmentismo de los archivos y cierta característica de la cultura italiana, muy opuesta a la Francia, en el cual la Escuela de las Annales trabajaba cuantitativamente, porque Francia era un estado constituido desde muchos años y uno puede encontrar los archivos impecables, digamos, donde hacer grandes series y análisis cuantitativos. Bueno, en Italia era distinto, y ahí aparecen sobre todo la figura de Ginsburg y El queso y los gusanos, que es un libro fundamental, ¿no?, que introduce todo este tema de la microhistoria. Ahora, la microhistoria no es, lo dice Tafuri, lo dice Ginsburg, no es una cosa, un instrumento en sí mismo, sino que es una verificación de alguna manera de hipótesis más generales. No se agota a decir, bueno, yo puedo ver la mentalidad de un molinero del siglo XVI, pero eso implica entender cómo se va dando el proceso cultural y social en los estratos populares, que de otra manera no los podía ver, y los tengo que contrastar con ideas más generales, ¿no es cierto? Digo, a partir de allí, lo que yo trato de hacer en el texto es un poco, bueno, ver cómo Tafuri aplicaba esa metodología de la microhistoria y de la teoría indiciaria, digamos, de Ginsburg al análisis de arquitectura, que empieza en realidad con un trabajo que está fuera del Renacimiento, que es el análisis de la iglesia del Hospital de Steinhof en Viena, que él hace en un momento en que en sus cursos, en el momento final que él trabaja sobre temas de modernidad, cuando analiza Viena, ¿no es cierto?, que creo que es del año 79. Y después yo trato de ver, sobre todo analizando los textos de sus clases, que están desgrabadas, y que yo las tengo, por suerte, de los años que yo estuve por lo menos, y ahí uno ve cómo él trabaja en esta dimensión que él llama la teoría policéntrica, ¿no?, que incluye la microhistoria, pero que no es solo la microhistoria, sino que es en realidad ¿cómo podemos decir? Es decir, en cada episodio, en cada clase, en algunos casos son análisis microhistóricos, en otros casos es el trabajo sobre la ciencia y la técnica en ese momento, o sobre los problemas políticos de la élite, o las relaciones de la religión con el arte. Es decir, en cada uno de los teóricos va desarrollando estos temas, y de esa constelación de elementos se construye una representación del mundo, digamos, que en ese momento primaba, y que de alguna manera tiene sus contactos con los que estaba haciendo Legoff y con lo que estaban haciendo la gente de esta tercera generación de los anales que en ese momento estaba trabajando. Es decir, la microhistoria, que él la aplica muy sabiamente, digamos, en el libro sobre la iglesia de San Francisco de la Viña, es un elemento más en la construcción de una constelación más grande que uno podría llamar policéntrica, ¿no es cierto? Eso es lo que yo trato de explicar, y al mismo tiempo lo que yo vi después, es decir, cómo eso influenció a todos la generación, mi generación, que era la generación joven en ese momento, que siguió en el UAB, y cómo eso produjo una, yo diría, cierta esterilidad en los trabajos. Es decir, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí, sí. Bueno. Sí, Produce cierta esterilidad porque, digamos, todos se lanzan a hacer los trabajos súper microhistóricos, súper
detallado sobre la capillita de tal lado, sobre la fachada de tal iglesia, y se va perdiendo, y él lo dice, ¿no? Yo creo que él no se siente culpable, pero de alguna manera tiene algo que ver. Él lo dice en una de sus entrevistas finales, dice, bueno, yo veo que los jóvenes están trabajando sobre temas microhistóricos muy puntuales, pero pierden el hilo rojo de lo general, y eso es una cosa que no tenemos que perder, ¿no es cierto? O sea, es un riesgo. Yo creo que la metodología microhistórica es muy importante, esta idea de lo policéntrico también, pero no debemos perder la posibilidad de construir hipótesis generales, ¿no es cierto? Y me parece que eso está muy fuerte. Y por otro lado, y con eso ya más o menos podría dejarlo a Malecki con su análisis. Por otro lado, lo que se ve, y uno debería leer este texto en relación con el texto de Liernur, es que esto es una etapa de Tafuri, la etapa final, pero hubo un montón de etapas en Tafuri que fueron distintas. Una primera etapa de un tipo más ligado al socialismo y a Italia Nostra, que era la Asociación para la Defensa del Patrimonio Italiano, un tipo que después aparece, digamos, dentro del marxismo como afiliado al Partido Comunista, y es el momento donde aparece con mucha fuerza toda la... digamos, el estructuralismo, las semióticas, el momento de teorías de historia, un Tafuri radicalizado, ¿no?, a principios de los años 70, que se corresponde con la historia de la arquitectura moderna que hace con Dalcó, y bueno, un proceso de crisis en el momento más duro de los años de plomo de la Italia, donde aparecen las brigadas rojas y donde aparece, digamos, de alguna manera una exacerbación de la violencia en Italia, que lo llevan hacia ese otro lado, a esta última etapa, digamos, donde las hipótesis de cambio o transformación él las pospone, digamos, y piensa que la teoría, la misión del historiador, la misión del intelectual es ir desacralizando y analizando la realidad tal cual se va dando, pero sin una instrumentalidad directa hacia la política, ¿no es cierto? Y me parece que ese es el último Tafuri, y es lo que yo traté de reflejar, y que es lo que a mí, de alguna manera, más me impresionó y más me formó, ¿no? Es decir, ver todo eso, leer la cadena de libros y de textos y de artículos que estaban relacionados con ese Tafuri, y empieza en el proyecto histórico, fue lo que de alguna manera terminó de formarme a mí, y que yo después traté de volcar en mi trabajo acá. Por eso de alguna manera es un texto biográfico también, ¿no?, sobre lo que yo encontré y lo que me impresionó y lo que me interesó. Probablemente hay muchas cosas afuera, hay muchos agujeros, pero son mis propios agujeros, digamos, son lo que yo vi, y lo que no vi no está, ¿no? Y probablemente alguien que lo conocía a Tafuri en esos años y cursó con él y leyó sus textos puede hacer una interpretación totalmente diferente. Esta es mi interpretación en función de lo que yo viví, por eso también es autobiográfico. Así que bueno, eso sería mi intervención. Lo dejo a Malecki. Bueno, tomo la posta entonces. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores del seminario por haberme invitado a comentar este hermoso texto de Fernando. La verdad que, como siempre, es un placer. Espero que mis comentarios estén a la altura del texto, cosa que dudo, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo. Y bueno, quisiera empezar destacando el gesto con el que Fernando comienza su texto, que bueno, ya lo dijo él, pero lo voy a repetir, que es justamente situar su lectura, o la lectura de Tafuri en el marco más amplio de las interpretaciones sobre Tafuri, es decir, digamos, posicionarse en torno a la recepción internacional de Tafuri, y lo hace para discutir justamente algunas de las principales interpretaciones que se dieron sobre él, particularmente las de origen anglosajón, que de alguna forma han quedado circunscriptas a ese Tafuri de la crítica de la ideología arquitectónica, digamos, de lo que señala Liernur
en esa periodización, como en los años radicales, digamos, ¿no? Sus trabajos entre los 60 y los 70, interpretación que seguramente está atada a las políticas editoriales de traducción de la obra de Tafuri al inglés. Creo que en buena parte esta última producción tafuriana sobre el Renacimiento creo que no está traducida al inglés, sí al español, pero al inglés me parece que no. Digamos, eso marca, digamos, esa recepción que se da principalmente en Estados Unidos y que va a teñir un poco de las interpretaciones que se hagan sobre su trayectoria. ¿No? Y lo interesante justamente de ese gesto es poner en evidencia cómo desde la periferia, y acá hay que remarcar que Argentina es un lugar periférico dentro de la historiografía de la arquitectura, se pueden discutir y problematizar las interpretaciones que se hacen en el centro, digamos, ¿no? Señalar los déficits, los desfasajes, las parcialidades que esas interpretaciones realizan, digamos, ¿no? Y por supuesto que el eje del trabajo de Fernando no es reconstruir esas lecturas y esa recepción de Tafuri, pero me parecía interesante que postular estos dos polos a partir del cual se leyó Tafuri. Bueno, el primero, que es una de las visiones, una de las lecturas más clásicas, sostiene que hacia 1980 Tafuri cambia la crítica de la ideología arquitectónica por el problema de las representaciones, y ahí hay una suerte de abandono de la arquitectura moderna por los problemas del Renacimiento. O la otra interpretación, que era la que decía en referencia a Sorrosa, de la filología como complemento de la crítica ideológica, digamos. En la primera de las interpretaciones hay una discontinuidad absoluta entre un Tafuri y el otro, y en la otra hay una especie de continuidad no problemática entre un momento y el otro, y ahí es cuando Fernando, siguiendo el trabajo de Manuel Amorres, iba a proponer una suerte de tercera vía que complejice y problematice e historice, digamos, a Tafuri, digamos, muy atento a las rupturas, pero también a las continuidades en su trayectoria vital, digamos, ¿no? Y bueno, lo que hace es justamente historizar, digamos, esa trayectoria de Tafuri, reponiendo los contextos específicos y pertinentes que permitan entender cuáles fueron esos cambios y esas continuidades y por qué se dieron, digamos, ¿no? Y acá hago un pequeño discurso, digamos, me parece que en realidad todo el libro puede leerse en esa clave, o sea, todo el libro, ¿no? Tafuri en Argentina, de paso hago el chivo, lo publicito ahí. Me parece que todo el libro puede leerse en esa clave, digamos, es, digamos, como yo lo entiendo, todo el libro es un gran ejercicio de historia intelectual, digamos, ahí hay un programa intelectual puesto en funcionamiento, en práctica, con una fuerte impronta de la microhistoria, digamos, no porque sea un trabajo microhistórico, pero sí porque ahí está funcionando la microhistoria, o sea, cómo convertir un episodio acotado, singular, digamos, ¿no? La visita de 7 días de Tafuri en Argentina, en el prisma para poder abordar, digamos, un estado del campo historiográfico de la arquitectura dado, ¿no? Y a su vez avanzar en distintos trabajos filológicos dentro de la obra de Tafuri, bueno, que es lo que hace Pancho, Anaí, Fernando, Cristiane, etcétera, ¿no? Pero además todo el libro también me parece que cada uno de los textos supone una suerte de posicionamiento respecto de esa recepción internacional de Tafuri, digamos, ¿no? Entonces me parece que el libro se arma así bien completo. Bueno, y como señalaba, esta suerte de tercera vía interpretativa que propone Fernando, sostiene que en realidad los estudios del Renacimiento siempre estuvieron presentes de alguna forma u otra en las trayectorias y en la preocupación de Tafuri. O sea, recordemos que ya, incluso antes de la publicación de Teorías de Historia, ya había publicado un montón de trabajos sobre el Renacimiento, digamos, son siempre temas recurrentes sobre los que volvía, o los que seguía trabajando, pero sobre todo, digamos, lo que señala es que, digamos, esa presencia de los temas del Renacimiento es parte de una hipótesis muy productiva, desde mi punto de vista, que postulaba un largo ciclo de la modernidad, cuyos orígenes, entre comillas, y esta es una palabra que no correspondería, habría que buscarlos justamente en la era del humanismo, en el comienzo del Renacimiento, en el siglo XV, en el cual, digamos, ahí se produjo esta primera ruptura antihistoricista respecto de
de la Edad Media, digamos, a través de la recuperación de los lenguajes clásicos, digamos, y por lo tanto ahí no, digamos, en su trayectoria no hubo ninguna fuga al Renacimiento, ¿no? Digo, y esta hipótesis que me sigue pareciendo absolutamente productiva porque habla de dar cuenta, a ver, digamos, en las lecturas tradicionales, pero incluso al día de hoy se siguen repitiendo, digamos, la arquitectura moderna termina siendo asociada a las vanguardias arquitectónicas, a las vanguardias en general, y eso se entiende como un ciclo corto que a lo sumo va de finales del siglo XIX hasta la década del 30 o del 60-70, si las incluimos a las neovanguardias o no, digamos, ¿no? Y lo que hace ahí entonces Tafuri es descolocar, digamos, toda esa periodización para dar cuenta de un ciclo mucho más grande, reconociendo temporalidades diferentes, digamos, y entonces me parece que permite dar cuenta de procesos mucho más ricos, mucho más complejos, digamos, ¿no? Por eso me sigue pareciendo una hipótesis todavía muy productiva. Tafuri mismo revisó esa periodización, digamos, porque en teorías de historia ese largo ciclo de la modernidad lo remonta al siglo XV, pero después para una crítica de la ideología arquitectónica lo ubica en el siglo XVIII, digamos, ¿no? Con toda la arquitectura del iluminismo, etc. Pero además, digamos, también en esa tercera vía que propone, digamos, metodológicamente tampoco hay, digamos, ni una ruptura ni una continuidad absoluta, digamos, ¿no? Y en algún sentido la filología viene a ser una suerte de complemento, pero también de reformulación de los trabajos o de ciertas hipótesis previas, más en torno a esa tónica de crítica ideológica, y acá Fernando señala algo que creo que también Tafuri lo dice, pero que me parece súper interesante, que es dar cuenta del carácter ecléctico de Tafuri en términos teóricos y metodológicos, ¿no? Y de una investigación muy empirista, muy empírica, en realidad no empirista, empírica, en el sentido de que, bueno, creo que esto lo dice Tafuri, digamos, ¿no? Es el propio objeto el que tiene que establecer o determinar cuáles son las herramientas teóricas metodológicas que son necesarias, digamos, ¿no? El objeto, el problema es el que lleva, ¿no? a tomar de distintos lugares y de distintos sacos distintas herramientas que permitan dar cuenta fielmente de ese objeto, de ese problema. Y acá hago un segundo excurso, que es para señalar, digamos, que ese carácter ecléctico en términos teóricos y metodológicos, me parece que, digamos, capaz que estoy diciendo una gansada, digamos, pero uno lo puede asociar también a la condición periférica de Italia, digamos, ¿no? Y por lo tanto la propia ubicación de Tafuri en ese contexto periférico, digo, y acá incluso uno puede hacer la analogía con Argentina y su condición periférica. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, en la posibilidad de que uno recepte, ¿no? distintas tradiciones intelectuales y teóricas y logre una conjunción productiva y positiva de esas cosas, cruces de teorías y de métodos que en otros contextos nacionales sería altamente problemático, difícil. Digo, a ver, Tafuri en definitiva, ¿qué hace? Termina cruzando la teoría crítica con el postestructuralismo francés. Un cruce que es absolutamente imposible, tanto en Francia como en Alemania, y también incluso bastante, creo que inexistente en Inglaterra, digamos, ¿no? Y eso a pesar de que, digamos, tanto la teoría crítica frankfurtiana como el postestructuralismo francés, obviamente son tradiciones muy distintas, pero que en los 60 y 70 desarrollaron programas de investigación con muchos puntos en común, digamos, y a pesar de todos esos puntos en común nunca tuvieron un diálogo, y esto creo que incluso lo reconoce Foucault en una entrevista tardía, digamos, de cómo, bueno, estaban hablando más o menos de las mismas cosas en una misma dirección, con aparatos y métodos distintos, pero sin ese diálogo. Entonces me parece que esa condición periférica de Italia hizo posible esos cruces muy tempranos, digamos, que van a dar cuenta de, bueno, de este eclecticismo teórico-metodológico que lo vuelve a Tafuri, digamos, tan interesante, tan rico, digamos, ¿no? Bueno, termino el excurso, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a lo que propone Fernando, bueno, digamos, y ahí en su texto justamente se propone explicar la ausencia de estas continuidades absolutas, pero también de la ausencia de una coherencia absoluta
de Tafuri, porque justamente lo que hay que explicar son los cambios y los desplazamientos que se dan en esa trayectoria vital, digamos, ¿no? Con sus aciertos y sus errores, con sus idas y sus vueltas, con sus incertidumbres, digamos, ¿no? Con sus propias contradicciones. Digo, entonces en este marco más general, con horizonte, digamos, que tiene como horizonte las disputas respecto a las lecturas que se hizo sobre Tafuri, es que Fernando va a desarrollar el tema de su texto, que es efectivamente la investigación polisémica, digamos, ¿no? Y acá hago otro pequeño breve excurso, que me parece que el texto de Fernando dialoga muy bien, a ver, es como complementario con el texto de Pancho, digamos, ¿no? El texto de Pancho lo que intenta hacer es analizar las formas en que Tafuri fue leyendo América Latina a lo largo de su trayectoria, para dar cuenta cómo fue cambiando esa lectura, digamos, ¿no? En relación al problema historiográfico, pero que también es, o principalmente es también un problema político, teórico-metodológico, que tiene que ver con la relación centro-periferia, digamos, ¿no? En función de ese núcleo problemático, según Pancho, es que, digamos, Tafuri fue cambiando esa visión sobre América Latina. Y acá hago una nota al pie, porque me pareció bastante extraño que en todo el libro de Tafuri en Argentina, y cuando se analiza la microhistoria y la relación con Tafuri, nunca se nombrara el texto de Ginsburg y de Castelnuovo, Dominación simbólica y geografía artística, digamos, que es el texto central a donde Ginsburg justamente problematiza de una forma exquisita esa relación centro-periferia, digamos, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo en todos casos como pregunta o como inquietud, digamos, ¿no? Y bueno, entonces, digamos, a través de la cuestión de la investigación polisémica, Fernando lo que se propone es tratar de adentrarse o de reconstruir cuál era la enciclopedia mental, cuáles eran las herramientas mentales que tenía Tafuri en ese momento tan particular de su vida, ¿no? Estamos hablando finales de los 70, principios de los 70, en el cual el propio Tafuri está atravesando una serie de crisis, ¿no? Crisis políticas, personales, institucionales, y que van a llevar a un conjunto de giros o de desplazamientos, ¿no? El más evidente, obviamente, es el paso de la ideología a las representaciones, pero junto con eso vienen una serie de cuestiones adicionales, ¿no? Y para dar cuenta de esos giros, y acá voy a reseñar muy brevemente lo que dice Fernando, digamos, una serie de debates, referencias, lecturas y problemas, algunos de los cuales ya venían en Tafuri desde antes, pero que en este momento y a la luz de ciertas cuestiones van a cobrar otra fuerza. Bueno, en realidad Fernando ya las mencionó, pero las voy a repetir brevemente, digamos, no voy a poder meterme, digamos, Heidegger y Nietzsche, que espero poder retomar esas dos figuras un poco más adelante, la escuela de los anales con la tercera generación, digamos, ¿no? Le Goff, Pierre, digamos, la escuela de los anales que está enfocada en el problema de las mentalidades, digamos, ¿no? Que es muy distinta a los anales de Brodel y de la historia cuantitativa, digamos, la figura de Panofsky, de Warburg, digamos, Warburg ahí es una figura central, digamos, todo su estudio sobre el Renacimiento, pero también sus trabajos sobre la imagen, etc. Y bueno, efectivamente, en el centro de buena parte de esas reformulaciones teórico-metodológicas, la microhistoria y sobre todo la figura de Ginsburg con su propuesta filológica, con el rescate de ese método moreliano para la historia del arte, digamos, que además, bueno, y todo el método indiciario, digamos, ¿no? Que propone Ginsburg ahí en ese cruce entre Freud, Morelli y no me acuerdo quién más, ¿no? Que lleva justamente a ver, lo importante no es tanto como lo evidente o lo central, sino empezar a indagar como los bordes, digamos, ¿no? Bien en la línea que proponía Morelli para poder certificar obras de arte, ¿no? Y con un peso importante en relación a trabajar fuentes documentales no tradicionales, ¿no? Que esa también es otra de las grandes innovaciones de la microhistoria, entendida más como método que como programa, digamos, ¿no? Porque evidentemente Tafuri no va a seguir acríticamente ni en bloque a la microhistoria, sino que va a tomar
distintas cuestiones que a él le son útiles, digamos, ¿no? Pero justamente como método la microhistoria es inductiva, está muy presente el problema de la escala, ¿no? El problema de la escala para la microhistoria es fundamental, y acá hay que tener en cuenta, digamos, que muchas veces se ha confundido microhistoria con microanálisis, ¿no? O se termina de confundir la microhistoria con el estudio de casos, y esto era lo que decía Fernando hace un rato, digamos, la microhistoria en realidad es otra forma de pensar el acceso a la totalidad social, digamos, ¿no? O sea, la microhistoria no pierde y no puede perder de vista esos problemas más generales de la macrohistoria, digamos, ¿no? Porque si no, efectivamente se queda en el estudio de casos, se queda en el microanálisis que poco aporta a problematizar y a discutir estas hipótesis más generales, digamos, ¿no? Bueno, un ejemplo de esto, que también lo mencionó recién Fernando, es el estudio sobre la iglesia de San Francisco de la Viña, digamos, ¿no? Que ahí, digamos, lo que hace es justamente, a partir de los planos, de los dibujos, es recomponer una serie de conflictos y tensiones que se dan, pero no para quedarse en ese caso en particular, sino para poder indagar problemas mucho más amplios como la religiosidad evangélica o la mentalidad del patriciado, etcétera, digamos, ¿no? Y acá aparece, bueno, una diferencia sustancial de Tafuri respecto a la microhistoria, que es, bueno, Tafuri trabaja sobre las élites letradas en particular, o sea, los arquitectos, mientras que la microhistoria estaba más preocupada por los sectores subalternos, digamos, justamente porque, bueno, partían de un problema de acceso a las fuentes para dar cuenta de esas, bueno, de cuáles habían sido los procesos en esos sectores. En ese marco, digamos, justamente la investigación policéntrica se entiende como una forma de aproximación al objeto que está cruzado por una red de nodos de distinta naturaleza, digamos, ¿no? De distintas variables, podríamos decir, económicas, sociales, políticas, institucionales, técnicas, y la tarea del historiador es justamente reponer en qué momento, de qué forma y en qué tiempo esas variables se cruzan, dialogan, se articulan, digamos, ¿no? Ahí hay una cuestión como central, digamos, ¿no? Pero también, digamos, esa investigación policéntrica no debe leerse como un conjunto de hipótesis cerradas, sino como un conjunto de hipótesis precarias, provisionales, que deberán medir su validez de acuerdo a su productividad. Eso también me pareció siempre una idea muy, muy interesante en Tafuri, digamos, pensar una historia siempre en plural, y bueno, como decía Fernando, bueno, este trabajo historiográfico, esta investigación policéntrica, digamos, no busca descubrir verdades a priori o reveladas, sino se percata que siempre hay interpretaciones, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que voy a terminar, digamos, ¿no? O sea, ya con esto termino. Y en realidad es tratar de situar a Tafuri, o parte de Tafuri, digamos, en un marco más amplio, que está supuesto, o está implícito en el trabajo de Fernando y en el resto de trabajos, pero no dicho explícitamente, que me parece que permite clarificar un poco algunas de estas cuestiones, bueno, que tiene que ver con el giro lingüístico, digamos, ¿no? O sea, me parece que sin giro lingüístico no habría Tafuri, digamos. Recordemos que el giro lingüístico aparece en la filosofía a finales del siglo XIX, y luego se difunde o impacta en las ciencias sociales y en la historia en particular entre las décadas del 60 y el 70, que es el momento en el que Tafuri está desarrollando todas estas cosas, digamos, ¿no? Y el giro lingüístico es fundamental para entender todo el postestructuralismo francés, digamos, de Saussure a Derrida o Deleuze, digamos, ahí está actuando el giro lingüístico, y que para ese mismo postestructuralismo francés de los 60 y 70, las figuras de Heidegger y Nietzsche van a ser centrales, digamos, ¿no? Derrida, Deleuze, pero también Foucault, digamos, hay toda una agenda de debates que Tafuri va a estar relacionándose con ciertas distancias, con ciertos reparos, evidentemente, pero que es parte, me parece, de un clima de discusión mucho más amplio, ¿no? Y pensando incluso, digo, ¿qué tiene el giro lingüístico para darle un poco más de sustancia, digamos? Dentro de ese giro lingüístico, evidentemente, digo, participa Wittgenstein, Heidegger, Dewey, Russell, y también incluso Husserl, digamos, Husserl, una figura que para el joven Tafuri de la década del 50 va a ser
bastante importante en relación al texto sobre la crisis de las ciencias positivas en Europa, etcétera, digamos, ¿no? Y ese giro lingüístico en realidad postulaba la idea de, digamos, la necesidad de abandonar la idea de la representación como espejo del mundo, digamos, ¿no? O de la mente como espejo del mundo, y justamente abandonar la vieja triada de la filosofía clásica, que eso ya está en Platón y en su caverna, digamos, ¿no? Que está el mundo, el lenguaje y la mente o las ideas, digamos. Y en realidad el problema del conocimiento es que el lenguaje no termina de representar más o menos fielmente al mundo, digamos. El giro lingüístico lo que dice es, no, digamos, abandona esa idea de mente, digamos. Lenguaje es lo mismo que la mente, digamos. No sé si me explico, o ya estoy dando vueltas sobre lo mismo, digamos, ¿no? Y digo, traigo a colación esto porque tanto el giro lingüístico como su cruce con Heidegger, Nietzsche, etcétera, va a dar, en definitiva, lo que se conoce como el pensamiento postfundacional, digamos, porque lo que queda, digamos, después de la separación de las palabras y las cosas, algo que Foucault historizó hermosamente en ese libro, justamente, digamos, ya no hay una relación orgánica fuerte entre las palabras y el mundo, digamos. Se rompió el mundo de la analogía, digamos, ¿no? Y justamente es esa ruptura entre las palabras y las cosas lo que permite hacer emerger como problema el tema de la representación, ¿no? Pero todo eso va a tener como correlato este pensamiento postfundacional, digamos. ¿Qué hacemos con el pensamiento cuando ya no hay fundamento último? ¿No? Y esto es lo que dice Tafuri, digamos, lo dijo Fernando, bueno, está en el proyecto histórico, digamos, digamos, en algún punto es justamente, ya no puede seguir trabajando con la ideología, porque la ideología entendida como falsa conciencia supone que hay una conciencia verdadera, pero si estamos en el pensamiento postfundacional, ya no hay fundamento al cual volver, digamos, ¿no? Y ahí entonces pensaba si esta investigación policéntrica no es parte o no es un correlato justamente de este pensamiento sin fundamento, ¿no? Porque, digamos, si no hay fundamento, no hay centro. Entonces la necesidad de reconocer los múltiples centros que se dan, digamos, ¿no? Y cómo esos se van cruzando. Bueno, nada, eso así, medio de los ponchazos, y un fin de año mortal es lo que... Igual, bueno, nada, creo que me habían quedado un montón de cosas para decir, pero bueno, en todos casos abrimos la discusión y seguimos la charla. Muchas gracias, Eva, por tus comentarios. Siempre un gusto escucharte. Bueno, abrimos, por supuesto, la charla, el debate para preguntas, comentarios y demás. Bueno, alguien tiene que romper el hielo, siempre hay alguien que se anima un poco más, pero bueno, es parte de un ejercicio en todo caso. Bueno, a mí en todo caso, voy a pasar también el chivo como hizo, me gustó mucho el capítulo fundamentalmente porque, bueno, quienes nos hemos formado en el grupo cercano a Fernando, entendemos un montón de cosas. Yo le decía a Pancho en el seminario que hicimos con Sebastián que en todo caso los hemos leído más a ellos que a Tafuri, y entonces la dificultad es como al revés, ¿no? Digamos, estamos como de alguna manera trayendo a los padres, a nuestros padres, y revisar a Tafuri en todo caso desde ellos es también volver a leer las clases, ¿no? O sea, todo esto que contaba un poco Sebastián en relación a ciertas referencias que nosotros, en todo caso, podemos identificar en las clases de Fernando. O sea, todo el mundo, de alguna manera, que rodea el corpus de las imágenes, de las representaciones, esos mundos, en todo caso, que Tafuri también planteaba justamente desde las representaciones, nosotros los aprendimos con Fernando en sus clases a tener como esa mirada
habla ¿no? sobre los indicios, ¿no? En ese sentido. Me parece que ese mundo indiciático de las imágenes aparecían en las clases teóricas de Fernando, y por lo tanto, en todo caso, fuimos aprendiendo su metodología. Qué bueno que luego, más eruditamente y ya en el texto, aparecen, ¿no? Como esta relación entre la microhistoria y la larga duración, que es en definitiva un ejercicio que no se cancela, ¿no? Mutuamente, sino que en todo caso permite bueno, que se revitalice, ¿no? Que en todo caso aparezca, nada, fundamentalmente de la mano del texto en particular, que es realmente fantástico, y de eso, de la conexión que nosotros podemos hacer con las clases, ¿no? O sea, para mí eso ha sido como muy gratificante en todo caso. Y sí preguntarle en todo caso algo en relación a la bibliografía, que siempre decimos que en todo caso algo que también aparece, ¿no? Es esto de pensar que hay mucha dificultad en las traducciones en español, ¿no? De Tafuri. Entonces, bueno, medio como que me pareció que en el texto de él sigue habiendo mucho material en italiano, y si ese material en todo caso lo tiene, porque me gustaría en todo caso hacerme de alguno de los textos que él menciona. A ver, tuve un problema que se me cortó internet. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Bueno. Fernando. No, vos decías sobre los textos. Sí, yo algunos de Sí. los textos los tengo, se los puedo facilitar, obviamente son la transcripción de las clases en italiano. La idea es que eso en algún momento se hiciera público. Yo he hablado con la gente de Venecia, sobre todo en estos últimos años. Un grupo de historiadores jóvenes armaron un programa que se llama Proyecto Tafuri, para de alguna forma restituir todo el corpus, incluso el archivo de Tafuri. El archivo de Tafuri estaba disgregado, había una parte que lo tenía la mujer, otra la segunda mujer, bueno, no querían hacerlo público, hubo un tiempo que se interrumpieron las ediciones de los libros de Tafuri en italiano porque no le daban permiso para hacerlo. Bueno, eso aparentemente se solucionó, y todo ese material va a pasar al IVAB, y se está haciendo este proyecto Tafuri, tal es así que, quieren que sea sí, por ahí publicar como los cursos de Foucault, ¿no? Publicar todas los cursos de Tafuri, que están desgrabados por los estudiantes en esos años. Yo tengo esas desgrabaciones, pero también el audio, ¿no? Porque el audio de los cursos está prácticamente del año 75, 76, están la mayoría de los cursos, los audios de los cursos, ¿no? Que por otro lado, tal vez lo que se haga es una edición muy filológica de comparar lo que los alumnos transcribieron con lo que Tafuri realmente dijo. Pero bueno, eso va a llevar tiempo, pero mientras tanto van a estar los audios. Y bueno, todo esto que hicimos nosotros fue muy bien recibido. Nosotros mandamos el libro a Venecia, incluso yo mandé los fragmentos que habían quedado en las cintas, que se fueron borrando, pero algunos fragmentos quedaron, de la entrevista nuestra acá en Buenos Aires. Con lo cual eso ya lo tienen en Venecia. Así que eso va a estar. Yo, en todo caso, el que quiera le puedo facilitar que fotocopie, son gruesos volúmenes de páginas escritas a máquina, de las clases de Tafuri, por lo menos de esos años, sobre todo las referidas al Renacimiento italiano, ¿no? Que son prácticamente desde el 80, 81 hasta en adelante, hasta su muerte, fueron el tema de referencia fundamental. Así que bueno. Eso es un poco lo que te puedo decir. Bien, gracias, Fernando. Hola, yo quería hacer un comentario, era más un comentario que, bueno, sí, no, también una pregunta. La verdad que mi parte favorita del artículo es esa en la que Tafuri se da cuenta un poco del monstruo que ha creado.
y entonces empieza a, digamos, a criticar a aquellos historiadores que, digamos, un poco olvidando la inercia y la fuerza que habían tenido esos hilos rojos de las grandes narraciones, se encierran, ¿no?, en particularidades historiográficas, cosa que uno puede extender hasta el presente, digamos, ¿no?, porque tiene que ver con esto que hemos charlado tantas veces con Fernando acerca de la hiperespecialización de la historiografía de la arquitectura. Pero se me ocurría preguntarte cómo ves desde estas ideas de Tafuri el momento actual en el que sigue habiendo estas realizaciones, digamos, en estas particularidades, ¿no?, en estos detalles, un poco la herencia de lo micro ahí, y al mismo tiempo tenemos diría, un nuevo hilo rojo, ya que es más que un hilo, que es la crítica poscolonial, digamos, y que muchas veces hace que muchos autores no puedan ni siquiera plantear esto que decía Sebastián acerca de, bueno, de que el objeto mismo pide sus enfoques, pide sus métodos, pide sus aproximaciones, sus insumos teóricos, etc. Porque hay una especie de aplicación universal ¿no?, de una constatación central de la poscolonialidad que tiene que ser como refrendada digamos, en cada trabajo, digamos. Y me parece como que hay dos cosas al mismo tiempo ahí, ¿no? No sé qué te parece. Sí, bueno, lo que planteas es una pregunta muy interesante y muy extensa, digamos, para responder. Me parece que, como decía Sebastián, en un momento dado se confundió este estudio de caso con microhistoria, ¿no es cierto? Entonces pasó a ser una especie de caballito de batalla, hacer estos estudios de caso y ir olvidando prácticamente la posibilidad de una construcción más general, ¿no es cierto? Y yo creo que lo de Tafuri fue una excepcionalidad y que, bueno, con lo que está pasando con los estudios postcoloniales es, en definitiva, bueno, cómo encajo el objeto en los estudios postcoloniales, no preguntarse, Tal cual. bueno, tengo este objeto, ¿desde dónde lo puedo analizar? ¿Cuál sería la premisa, la metodología que debo tomar, ¿no? Como decía Tafuri, si uno quiere analizar la Fontana de Trevi, desde cómo llegan las cañerías, le está errando al tema, le está errando al problema. Entonces, si yo quiero tal tema, ver cómo le encajo en los estudios postcoloniales, bueno, me pierdo un montón de cosas y simplifico, banalizo. Lo que pasa que, bueno, eso es un problema general de nuestra cultura y me parece que, porque si uno lo mira desde Tafuri a los mismos tesistas del doctorado de Venecia no les pudo transmitir esto, porque, es decir, si uno analiza, yo que he vuelto varias veces después, fui comprando los libros de los tipos de mi generación que estaban haciendo la tesis. Y en definitiva, la tesis es la capilla tal cosa en el convento tal, la fachada de la iglesia tal, y son análisis filológicos muy profundos, pero no conducen hacia nada, ¿no es cierto? Y ahora está pasando lo mismo, tenés otra matriz y bueno, aplicás esa matriz como sea, digo, y lo que Tafuri decía era totalmente diferente. Bueno, ¿desde dónde vamos a analizar esto? Y no sé, por eso el eclecticismo de Tafuri era muy productivo en ese sentido. Entonces, bueno, yo tengo acá, y él, por ejemplo, hace el análisis de la Vía Giulia en Roma, y es un análisis del mercado inmobiliario del Cinquecento, digamos, ¿no? Cómo se fue vendiendo, cómo se fue comprando, no es una cosa de arquitectura. Para eso aplica eso. Ahora, cuando tiene que analizar San Francesco de la Viña, aplica la arquitectura, pero también está atento del drama que significa el pasaje de reforma contra reforma, ¿no? Donde la fachada cambia del sueño, digamos, de Sansovino, de establecer una armonía universal, a Palladio, que tiene que hacer una fachada de propaganda de la contrarreforma. Y es un mundo totalmente distinto. Entonces,
lo analiza desde la arquitectura, pero con estos matices, pero inserto en una problemática más general, que es bueno, cómo el arte influye y es influenciado por la contrarreforma. Y eso es absolutamente distinto a otros análisis que hace, donde la cuestión es el problema de la técnica, digamos, ¿no? Como el tema del Arsenal, y él tiene unos trabajos sobre la Venecia de la época de Gritti, del Doge Gritti, y cómo, digamos, la transformación del Arsenal de Venecia y de la técnica y de la ciencia del Renacimiento aplicada. Y ahí lo mira desde ese lado. Entonces, bueno, todo constituye la construcción policéntrica, ¿no? Donde hay microhistorias, pero también hay análisis duros sobre ciertos temas filosóficos, religiosos que construyen. Y creo que ahí es muy fuerte Barbour, ¿no? Que muchas veces aparece minimizado, pero la construcción totalizadora de Barbour, digamos, del fenómeno del Renacimiento, analizando la astrología, la magia, la ciencia, con las representaciones, digamos, esos cruces, es lo que le permite tener muy tempranamente una idea distinta del Renacimiento, a la idea impoluta, digamos, que se había formado previamente, ¿no? Así que no sé si contesto, pero me parece que lo que nos invita a Tafuri es a romper con esta mecánica de decir, bueno, ahora la onda es el postcolonial, bueno, ¿cómo adapto? O, por ejemplo, el fenómeno de género, ¿no? ¿Cómo adapto? Así, bueno, a ver, entonces empiezo a buscar arquitectas, ¿no? Para ver, yo creo que está bien, obviamente, rescatar, pero digamos, que hubo arquitectas minimizadas por la historia, y que uno encuentra al lado de Le Corbusier, de Aalto, un montón de mujeres que trabajaron, hicieron y estuvieron a la par y fueron. Ahora, no podés analizar todo así, es solo una parte, ¿no? No podés colocar una matriz y esa matriz desarrollarla para todos, ¿no? Es decir, lo mismo con lo postcolonial o con todas las ondas que vienen y que avanzan sobre la historiografía y la transforman. Bien. No, buenísimo cómo repusiste todo esta cuestión del Tafuri ecléctico, digamos, que se Sí, sí. servía de múltiples herramientas en función de los objetos. También me pareció interesante este tema de que ves lo que pasa actualmente con lo que podía haber pasado o lo que pasó en aquel momento en relación a la aplicación de una receta, digamos. Sí, 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 sí. Él decía, me acuerdo que lo dijo en una de las clases, yo lo que espero es que dentro de 10 años alguien contradiga lo que yo diga, es decir, que pueda generar una hipótesis distinta y que termine por destruir mi hipótesis, ¿no? Porque el conocimiento es eso, es un cambio permanente y es una interpretación permanente. Y yo no le tengo miedo a eso, decía, yo estoy diciendo esto en este momento, hoy aquí, yo soy Tafuri, pero el día de mañana, ¿no? Por eso hay un momento que le contesta a una norteamericana, porque obviamente hacía esta apología de la crítica a la ideología, y dice, no, hay un Tafuri en 1970, hay un Tafuri en 1980, 85, son diversos Tafuri, no soy la misma persona, yo soy historizable también, le decía, ¿no? En una carta que le manda. Buenísimo. Sí, difícil no relacionar todo eso con un mercado que comodifica y cataloga permanentemente, ¿no? Y en un mundo donde la industria editorial hace eso todo el tiempo. Sí, sí. Listo, había levantado la mano para preguntar. Sí, también, como decía Fernando Williams, también comentar, charlar algo. Silvia se tuvo que retirar, no, me dijo que les pida, les dije salud y les pida disculpas porque tenían que hacer otras cosas. Pero bueno, nuestro taller es, en cierto modo, deudor de estas prácticas, o al menos tiene una gran pata puesta en Tafuri. No sé, para quienes no la conocieron, nosotros
la formación teórica metodológica parte de Beatriz Chazarreta, que en el 76 tuvo una beca y se fue allá a Venecia, y bueno, hizo su doctorado paladiano con Tafuri, trabajando en el 77 y en el 78, y bueno, tomando ese Tafuri que estaba dando cuentas de lo que sería la esfera y el laberinto, y bueno, ella vino con toda esa cabeza, el proyecto histórico. De hecho, bueno, yo eso no lo viví, pero en Silvia, o quienes estuvieron en parte de la formación del taller, se formaron con las traducciones de Beatriz directamente, de ese italiano original. Que bueno, esto como contaba antes Fernando, también eso es un lujo, digamos, y también una cosa como sumamente inédita, porque esto de tener ahí la contemporaneidad de eso, por decirlo así, porque bueno, la versión en español que nos llega de Chile en el 84, bastante tiempo después. Y bueno, yo en principio pedirles disculpas porque con esto de la pandemia y esas cuestiones yo no pude comprar el libro y no pude leerlo, entonces hace, no sé, más de 2 años que no viajo a Buenos Aires. Bueno, en principio pedirles disculpas, no sé si está nombrada Beatriz ahí, no importa tampoco, pero bueno, yo la traía a cuestión porque la otra gran pata para nuestro taller, a partir de la figura de Tafuri, es la gente que convocó a Tafuri, y particularmente Franco Rela, en esto de cuando él se mete con el departamento ahí de historia y arte y empieza a abrir, y se mete con, bueno, psicoanálisis, que ya está nombrado ahí desde análisis terminable e interminable de Freud, en la esfera y en el prólogo, y que me parece que también ahí hay una gran cuestión que daba vuelta en él, en esto de pensar la historia como un presente en completo conflicto, ¿no? En esto de que es un presente con conflicto y que no tiene resolución. Es devolverle esa tensión, como tensión de valores, de interpretación, de puja, de poder puesto ahí, que finalmente se pierde en el paquete. O sea, yo creo que por eso también las cuestiones de categoría, historización, todo el tiempo atacaba eso, ¿no? Porque son los grandes paquetes que terminan en cierto modo en esto de empaquetar la historia, la cuestión del modo de afrontar algo. Y que me parece que eso sigue siendo, y creo que ha vuelto, como cuestión vital, digamos, de su lectura. Por eso creo que a lo mejor es de nuevo volver a tenerlo en boga, como decía Fernando, y en moda, ¿no? Cómo volver a restituir este presente en bueno, perdón la tautología, pero en un presente que cada vez más fugaz o cada vez está menos arraigado, con los pies acá, ¿no? Entonces, bueno, pasa en lo que uno trabaja con los estudiantes, ¿no? Es muy difícil ponerlos en el presente y decir, bueno, ponete en los zapatos, estás parado acá. La historia ya pasó y lo que viene en la cabeza como está siempre ya en ese futuro, ¿no? Entonces, cómo devolver todas esas tensiones, y bueno, tiene que ver con todo este trabajo filológico, bueno, todos los abordajes que él iba haciendo, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de poner como en cuestión esto, ¿no? Me parece que esto de pensar la historia como conflicto, como gran tensión, ¿no? Sí, mira, yo no escuché todo porque me están dando mal internet y se me corta, pero es cierto, la relación de Tafuri con Rela es fundamental, y con Cacciari en esos años, y la interacción prácticamente, digamos, daban en sus cursos temas que tenían una relación muy, muy estrecha, ¿no? Con diferentes, con diferentes enfoques, pero obviamente Rela y Cacciari más de la filosofía, y Tafuri más en la historia, pero es evidente la influencia de ambos sobre Tafuri, sí, sí. Y creo que, bueno, la idea de la historia como conflicto está presente prácticamente en todos los libros finales de Tafuri, ¿no? Yo, sin embargo, en lo personal fue más influenciado por todo porque yo trabajé con Georges Teissot, con la visión de Foucault, y con la escuela de Annales, que con el lado más estrictamente filosófico de Rela Cacciari, ¿no? Pero también por gusto personal, por bueno, donde me sentía yo más cómodo realmente, ¿no? Por ¿Y eso, vos tal vez, sí. en qué nivel estuviste, Fernando? ¿En qué años? Sí, Yo estuve del 83, de fines del 83 a fines del 86. ahí va. Claro, Que es justo el momento precisamente que claro. yo relato, ¿no?
es el momento en que Tafuri trabaja sobre el Renacimiento y no solamente hace sus libros, sino que participa en las grandes exposiciones de Rafaelo, de Giulio Romano, se conecta con todos sobre todo con los especialistas en el Renacimiento, que en un primer momento era tan revulsivo Tafuri que no lo aceptaban en sus primeros trabajos de los años 60, pero poco a poco, digamos, Tafuri va logrando, porque lo que se le criticaba, bueno, que de la crítica a la ideología no bajaba, digamos, al análisis filológico, y cuando Tafuri plantea ya una estructura filológica muy minuciosa, bueno, ahí sus pares empiezan a hacer ellos, ¿no? Todo el círculo de historiadores, sobre todo anglosajones y alemanes que están en Roma, bueno, y él hace una relación muy fuerte con todos ellos. Es decir, fueron esos años, ¿no? Que son muy distintos a los años que estuvo Beatriz, como decía, que estuvo en la época realmente de la crítica a la ideología, ¿no? Ahí estuvo Olierno también. Pancho estuvo También ahí, estuvo ¿no? Olierno, sí. Claro. Por esos años. Justo en ese momento, sí. Sí. Lamentablemente se me corta un poco, justo hoy. Fernando, Sí. ahí están gritando mis niños por afuera. ¿Se escucha bien o se escuchan más los gritos? No, se escucha. Bueno, en sintonía con lo que comentaba Fer Williams, cuando pensamos en esta pluralidad de miradas, de enfoques y demás que atraviesan este nudo, este objeto, que no es no necesariamente arquitectónico, este conflicto, ¿vos ves algo de eso en que luego, o vemos casos actualmente en los que la historia se corre prácticamente de manera total de la arquitectura y se enfoca a otras áreas? Digo, retomando, no sé si se entiende, digo, retomando algunas charlas que hemos tenido en que cuando hacemos historia de la arquitectura se aleja totalmente de la arquitectura y se transforma en otra cosa, historia cultural, historia, bueno, sea urbana, historia de las ideas, historia intelectual. Bueno, ese es, digamos, un problema que ya lo plantea Tafuri. Tafuri en realidad lo que quería era alejarse de las facultades de arquitectura, crear una historia que fuera multifacética y que él planteaba la unión con la Facultad de Humanidades, con la historia del arte de Padova, es decir, él lo que quería era alejarse de los arquitectos. Y ese es un problema, porque en definitiva nosotros, si queremos estar en la Facultad de Arquitectura, nuestro objeto de estudio tiene que seguir siendo la arquitectura e interesar a los arquitectos. Es decir, el problema de Tafuri es que estaba como ya más allá de la crítica operativa y de todo lo que se hacía. Lo que pasa es que está en italiano lo que él dice, pero es muy interesante ver un video de los años 70, no, perdón, del 83, que él va a Barcelona, están en el archivo de la Escuela de Barcelona, y lo invitan a una especie de mesa redonda, y en ella es un arquitecto, que ahora no recuerdo el nombre, analiza y dice: lo que más me gusta en Venecia es la no relación entre la biblioteca marciana de Sansovino y la Zecca, que es la Casa de la Moneda, la que está al lado, ¿no? Que se pegan. Entonces Tafuri, una vez que termina, le dice: bueno, yo te entiendo como arquitecto que te guste eso y que te parezca fascinante, pero no es así. Yo conozco todo, conozco los planos, y en realidad Sansovino separó y hizo una calle entre las dos. Lo que pasa es que después vino alguien que no era arquitecto, que le ocurrió ampliar uno de los edificios y pegó los dos edificios. Entonces, lo que él decía, el problema es que la historia muchas veces va en contra de las necesidades de los arquitectos. Los arquitectos van a la cantera de la historia a recabar cosas que después le puedan servir para proyectar.
Mientras que el historiador no tiene que tener eso como meta final, sino que la meta final es hacer una interpretación lo más objetiva posible. Entonces yo tengo que rescatar y resaltar que ahí los edificios estaban separados y que en realidad vino un tarado y los pegó a los dos, que no sabía nada de arquitectura, porque ningún arquitecto clásico pegaba un edificio con otro, ¿no es cierto? Y tenía la cornisa a diversas alturas, ¿no? Y la cosa horrible, digamos. Del tipo de ahí sacaba sus conclusiones, y es razonable y es, yo diría, le era operativo para él, porque le gustaba lo que quería hacer, no sé, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de la historia no tiene nada que ver. Y eso pasa mucho con el patrimonio. Y eso Tafuri lo decía también. Es decir, muchas veces cuando uno hace un análisis del valor patrimonial de un edificio, ese valor patrimonial no es estrictamente un valor de calidad arquitectónica, es otra cosa. Entonces muchas veces uno tiene que decir, bueno, tal edificio, desde el punto de vista de la arquitectura clásica, ¿es un buen edificio? No. Ahora, desde el punto de vista patrimonial, tal vez sí. Entonces, ambos, él decía, él criticaba, decía, bueno, para mí el restauro es otra cosa, no tiene nada que ver con la historia de la arquitectura. Los historiadores de la arquitectura podemos ser auxiliares, obviamente se nos necesita, podemos informar acerca de un edificio, digamos, cuál es su historia, cómo se fue transformando, cómo se fue ampliando, verificar la etapabilidad del edificio, pero nuestro juicio, nuestra interpretación no necesariamente es patrimonialista, ¿no es cierto? Mientras que el tipo que hace patrimonio obviamente va a resaltar ciertos valores para que ese edificio pueda entrar en una lista de patrimonio, por ejemplo. Entonces son como objetivos diferenciados, y los italianos, o por lo menos en ese momento, estaba muy clara la diferencia en la historia de la arquitectura. Porque en definitiva, la estrategia de Tafuri era construir una historia general, una historia, digamos, policéntrica, con la cual pudiera dialogar con los historiadores de la economía, con la historia política, con la historia de las ideas, y utilizar la arquitectura como una fuente más de esa construcción general de la historia. Y claro, eso está reñido con la Facultad de Arquitectura. Si nosotros queremos sobrevivir en una Facultad de Arquitectura como historiadores, de alguna forma tenemos que responder a ciertas necesidades, que nosotros por lo menos ha sido, bueno, no vamos a hacer la historia operativa o normativa, como le decía Tafuri, para decirle a los alumnos que tal arquitectura es mejor que otra, pero sí podemos insistir en la cuestión de las transformaciones en el modo de proyectar, cómo proyectan los arquitectos. Eso ha sido nuestro taller en estos últimos años, ¿no es cierto? Es decir, tratar de interesar a los estudiantes de arquitectura en esta idea de cómo fue evolucionando y cambiando las formas de proyectar a los arquitectos. Y eso creo que de alguna forma es operativo, pero no es normativo, ¿no es cierto? Porque, digamos, puede servir a un estudiante de arquitectura para reflexionar en saber que, bueno, hacer una arquitectura de partido no es la única forma de hacer arquitectura, y hubo otras maneras de arquitectura en el tiempo, y hoy hay otras también dando vuelta, y eso es valioso en sí mismo, ¿no? Así que me parece que, yo creo que la idea de Tafuri, ¿no? de este alejamiento de la historia de la arquitectura, para una facultad de arquitectura era inviable. Por supuesto, él lo hubieran respetado si hubiera vivido más tiempo, y hubiera podido hacer una conjunción así, pero era inviable para una facultad de arquitectura. No sé si eso responde un poco a lo que me preguntaban. Y vos, que también lo conociste, porque Beatriz contaba que tenía un carácter bastante pésimo. ¿Bastante? El trato por lo menos pésimo, que el trato con el estudiante era muy bravo. ¿Vos cómo lo vivís? Sí. Eso? No, sí. Porque eso también hace que sea una figura poco accesible, ¿viste? Bueno, nosotros, me acuerdo que con Mercedes Laguerre le decíamos yo, de Júpiter, ¿no? En italiano, porque Claro. él llegaba, él trabajaba con esa pose. Estaban todos los alumnos afuera del aula, porque el aula no se abría hasta que llegaba el profesor. Entonces era como el mar rojo, se abría para que él pasara, toda la multitud se abría para que Tafuri pasara, y Tafuri pasaba parsimoniosamente, y tenía una voz
muy cavernosa, muy grave, ¿no es cierto? Bueno, y con una locución perfecta, manejaba muy bien, los italianos manejan muy bien la retórica, están educados en la retórica. Entonces, digamos, hacía unas clases fantásticas donde iba tirando argumentos, iba diciendo no se olviden de esto, y al final juntaba todas las partes y cerraba, ¿no? Con un final de orquesta, ¿no? Realmente eran fantásticas las clases, y bueno, la gente venía, lo que pasa es que muy poca gente cursaba con él, porque en los exámenes era durísimo, entonces todos cursaban con Foscari, que era la otra cátedra, pero venían a escuchar las clases de Tafuri, ¿no? Pero sí, realmente era difícil. Yo tuve muy buen trato con él gracias a que yo vine de parte de Pancho Lierno, entonces durante esos años, si bien yo trabajé con George Teyssot, tenía más relación en mi trabajo de investigación con George Teyssot, 2 o 3 veces estuve con él y él me aportó algunas cosas a mi trabajo, y muy interesado, después lo citó en una clase, porque claro, él se dio cuenta, eso lo cuento un poco de manera personal, yo trabajé sobre un edificio que era un matadero, pero que tenía forma de planta circular, y entonces hice todo el estudio filológico hacia atrás hasta comprobar que eso venía porque lo que se sabía de los romanos era que las plantas de los mataderos romanos eran circulares. Después se comprobó que lo circular era una estructura templaria que se colocaba en los mataderos, que generaba una playa donde se mataban los animales por la cuestión religiosa de la matanza de los animales. Bueno, cuando él vio eso me dijo, dice, ¿cómo? Dice, porque en realidad el edificio emblemático de Santo Stefano Rotondo, que es un edificio paleocristiano, pero que aparentemente fue un matadero en la época de Nerón. Dice, Santo Stefano Rotondo es un macelo. Pero esto es importantísimo, porque ahí le permitió hacer una relación con el Tempieto de San Pietro en Montorio. Es decir, San Pietro en Montorio es el martirio de Pedro, es la carnicería de Pedro, es el lugar donde lo matan. Entonces ahí incorporaba una interpretación nueva acerca de por qué Bramante había elegido la planta circular, la planta central. Porque esas cosas le encantaban, ¿no? Iba construyendo todas estas hipótesis y realmente empezaba la clase diciendo, en una carta que Baldassare de Castiglione le escribió a Rafael, hay una cita, bueno, y iba muy a la manera indiciaria, ¿no? Muy detectivesca, ¿no? Y eso le encantaba hacerlo y lo manejaba muy bien, realmente. Muy bien. Yo no he escuchado a alguien que dé una clase como él nunca, ¿no? Por esa capacidad enorme de síntesis y al mismo tiempo de abrir los caminos hacia un montón de lados. Así que es cierto lo que decís. Por otro lado, era terrible en los exámenes, ¿no? Por ahí los aprobaba, pero los gastaba. Yo por eso, si bien seguí los cursos, nunca di examen. Bien. Bueno, Fernando, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, cualquier cosa interrumpen. Nada, Fernando, un comentario, porque no es pregunta, que me gustó mucho tu texto. Bueno, como señalaba Sebastián, siempre es un gusto leerlo. El libro en su totalidad es súper interesante para darle varias lecturas. Y en esto de periodizar a Tafuri, digo, el texto tuyo, sí, para quienes no han leído o no tienen el libro completo, que me parece que está muy bueno leerlo también en cuanto a periodizar a Tafuri, cómo trabajaba Tafuri con el artículo de Pancho, y las entrevistas también que se le hacen a Tafuri, que están antes, ¿no?, en el libro, y que se va cosiendo ahí esta manera de estos vaivenes y este eclecticismo en la manera de trabajar de Tafuri. En cuanto a tu texto en particular, a mí me gustó mucho algo que tiene, y que es,
muy tu manera de trabajar y que tiene una carga didáctica muy fuerte. Digo, acá entre quienes están en esta reunión hay varios que están todavía cursando, digo, hay alumnas, alumnos o que están iniciándose en becas, y me parece que inclusive en ese sentido tu texto es súper esclarecedor, no solamente sobre Tafuri, sino que también va tirando muchas pistas sobre metodología que se puede aplicar y entender cómo trabajás vos, cómo se trabaja en el ITEPAC, que en definitiva es, bueno, la manera de hacer arquitectura, de historia de la arquitectura que vos estás transmitiendo. Digo que eso me pareció interesantísimo y súper valioso en tu texto. Sí, por eso yo digo que también es autobiográfico, porque en definitiva es mi formación y la manera en cual yo la entendí. Ahora, con respecto a, y eso para todos los que somos docentes, a la relación entre, la manera de escribir y el dar clase, a mí se me fue modificando con el tiempo. O sea, en la medida que di más clase, que doy más clase, escribo mejor y más claro. Porque al principio, si vos lees los primeros textos que yo hice, queríamos escribir como Tafuri, que era muy complicado y no escribía bien Tafuri. Eso lo podemos decir, realmente Tafuri era excelente dando clase, pero eso después no iba a los textos. En los textos era muy intrincado para escribir. Y más cuando se lo traduce al español, que hay traducciones que son horribles. Pero a mí me parece que dar clase ayuda mucho a clarificar las ideas y a escribir mejor. Y me parece que en mí, en muchos de mi generación, ha sido así. Empezamos escribiendo a la manera de Tafuri y terminamos escribiendo más claro, digamos. Sí, sí. De hecho, sí, me parece que es más fácil leer a Tafuri en inglés que en español o en italiano, digamos, porque como el inglés es un poco más Claro. ordenado, Sí, bueno, sí, por lo sí. menos me pasó con Arquitectura y Utopía, digamos, ¿no? Que la versión un poco extendida para una crítica de la ideología que, bueno, nada, fue infinitamente más fácil en inglés que en español. Sí, No, por ejemplo, y por agregar ejemplo, sí, sí. sí. No, era para agregar en realidad una boludez, pero no, siempre me llamó mucho la atención el nivel de solidez teórica que maneja Tafuri, digamos, ¿no? Digo, metiéndose con problemas filosóficos, teóricos de primer nivel, y lo hace con una solidez que ningún filósofo, digamos, que no se lo puede envidiar a ningún filósofo. Y bajándolo además a un nivel material, digamos, que vuelve como mucho más productivo esos problemas teóricos, ¿no? Bueno, nada, eso. Sí, no, lo que yo sé de su propia biografía, que un tipo, era como una especie de niño prodigio, era un tipo que, digamos, a los 20, 20 y pico de años ya se destacaba en la facultad por la enorme capacidad y todo lo que había leído, ¿no? En una especie de... Pensá que a los 35 años escribe teorías, historia, y acá en la Argentina cuando a mí tenía 45 años, a mí me pareció un señor mayor, yo tenía 26 más o menos, pero realmente ya estaba en lo más alto de su carrera a los 45 años. O sea, era realmente una persona extraordinaria. Son esas cosas que vos lo ves actuar. Para mí fue como un gran envión. Yo fui a ver me acuerdo que dio el seminario en el CAIC, que fueron 3 o 4 clases, y además después le hicimos la entrevista, y yo ahí dije, me voy a Italia, yo quiero estudiar con este tipo. Y para mí era, además, bastante complicado. Yo al final, después de 2 o 3 presentaciones, gané una beca para ir. Pero realmente fue una especie de deslumbramiento, ¿no? Como si fuera un cometa que pasa, ¿viste? Con todas las luces y los colores y te deslumbra, ¿no? Y a todos nos pasó una cosa así. En una situación como era la Argentina en ese momento, en plena dictadura, era como abrir la ventana y ver de nuevo el sol, ¿no? Era una cosa increíble. Bueno, a mí me pasó algo parecido. Digo, no, obviamente no tiene que ver los contextos, pero la verdad es que no me acuerdo cómo llegué a Tafuri, si fue a través de Adrián o por mi propia cuenta, eso, pero en el momento que lo leí fue un deslumbramiento
absoluto, digamos, porque bueno, nada, en realidad convergían ahí, digamos, mi formación en filosofía, mi formación en historia, con mi interés sobre la ciudad y la arquitectura, que en buena medida estuvo motorizada por el propio Tafuri, digamos, cuando leí, no se muevan de la pantalla, por favor. Eso, digamos, me pareció, nada, eso, digamos, dicho así muy caseramente, me voló la peluca, digamos, ¿no? O sea, realmente encontrarte con alguien que maneja tan sólidamente, pero sofisticadamente, una serie de conjuntos de argumentos teóricos muy complejos, pero que además lo va entrelazando con todos esos procesos materiales, sociales, políticos, digamos, y va dando esos giros y va proponiendo esas hipótesis, realmente es como, wow, digamos, evidentemente necesité leer 4, 5, 6 veces, ¿no? Para una crítica. De hecho, a los libros del Renacimiento de Tafuri los tengo todos, pero no, me resultan imposible de leerlos porque tiene tal nivel de erudición, digamos, yo no tengo una formación en historia de la arquitectura, digamos, lo voy haciendo a los ponchazos, un poco por mi cuenta, otro poco ayudado por Adrián, bueno, y por todos ustedes, evidentemente, digamos, si me he formado en historia de la arquitectura, ha sido gracias bueno, a vos, Fernando, Graciela, bueno, todo el ITEPAC, digamos. Pero bueno, el Renacimiento sigue siendo un campo un poco desconocido, entonces me resulta absolutamente imposible leer los textos de Tafuri sobre el Renacimiento porque no entiendo de qué está hablando. Me faltan los referentes, digamos, ¿no? Y aún así, digamos, sus formulaciones teóricas, digamos, son atrapantes, pero son atrapantes por lo bien hechas que están, digamos, ¿no? Más allá de su retórica. Y entonces, digamos, son pocos los autores que te atrapan de esa forma, digamos. El otro puede ser Foucault, digamos, ¿no? Pero también en Foucault hay una cuestión mucho más retórica que te atrapa. Digo, porque Foucault, si lo zarandeas un poco historiográficamente, se te cae por todos lados, ¿no? Cosa que no le pasa a Tafuri, digamos, ¿no? O por lo menos no a ese nivel. Sí, sí. Yo veo que todos le preguntan a Fernando y yo no sé si el mecanismo admite preguntas al comentarista también, Sí. pero a mí me quedó justamente también por lo que acabas de decir recién acerca de la ductilidad de Tafuri y cuando hablaste en tu comentario de esa capacidad con la que pudo cruzar cosas como aparentemente difíciles de cruzar, como la teoría crítica de Frankfurt y el postestructuralismo francés. En varias ocasiones hablaste de una condición periférica de Italia. Periférica con respecto a qué? A mí me llamó la atención, porque fuiste bastante enfático en eso, y me parece que yo no te estaba entendiendo, porque yo lo que menos diría de Italia de los 70, 80 era una condición periférica, ¿no? Por eso te lo pregunto, te lo pido como aclaración. Bueno, no, está buena la pregunta o el comentario, porque evidentemente habría que desarrollarlo un poquito más. Yo creo que en términos de campo intelectual, digamos, y sobre todo en términos de filosofía, digamos, Italia tiene cierta condición periférica. Me metiste en un brete, Adriana. En un buen brete, pero me parece que, digo, pensando, digamos, no, Italia no tiene, lo cual pone en evidencia también la productividad de la periferia, digamos, ¿no? Digo, después Italia va a tener un desarrollo filosófico sustancial con Agamben, Espósito, bueno, el propio Cacciari, Rela, digamos, tiene una, pero no. Yo lo pensaba en relación periférica de estas grandes formaciones intelectuales, como es el postestructuralismo, la Escuela de los Anales, la Escuela de Frankfurt, digamos, ¿no? Y incluso pensando, está bien, Italia en los 60, 70 tiene ese gran desarrollo económico y social que la coloca en como una de las grandes potencias mundiales, pero digamos, en el mismo momento en el cual
digo, hasta ese momento era una sociedad en relación a las potencias centrales, digamos, en cierta forma periférica, digamos, ¿no? Por lo menos de esos grandes núcleos intelectuales y económicos. Sí, yo podría hacer una aclaración más ahí, porque yo creo que la Italia de la inmediata posguerra, de los 40, de los 50, es esa Italia de la cual Tafuri y toda la generación, digamos, que viene con él, se forman. Digamos, es una Italia que, digamos, está en crisis, que ha tenido el fascismo, y empieza a traducir de todos lados lo que puede, ¿no? Entonces traducen la Escuela de Frankfurt, traducen los franceses, traducen, digamos, todo, y entonces ellos se forman con esa mezcla, que después, yo diría, más en los 70, Italia emerge como, digamos, desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, como una potencia importante a partir de eso. Pero en la etapa previa es esa cosa que es muy periférica, que nosotros la tenemos, bueno, traducimos todo, leemos ingleses, franceses, alemanes, lo que venga, digamos, ¿no? Y eso produce una síntesis diversa, ¿no? Y me parece que a Italia le pasó eso en la primera etapa, y después yo creo que el mismo Tafuri se asombraba de cómo se produce ese salto, ¿no? Y empiezan a hacer un modelo que todos... yo me acuerdo, a la época que yo estaba lleno el IBAB de estudiantes extranjeros, que venían norteamericanos, ingleses, franceses, sí. Ya se había transformado en un lugar central, pero fue previamente un lugar periférico. Eso yo creo que coincido con Seba, sí, sí. Sí, me parece que está muy bien la aclaración que hizo Fernando. Además, digo, yo estoy pensando relación centro-periferia en los términos que lo plantea Ginsburg y Castelnuovo, digamos, ¿no? Claro. No son condiciones estancas, sino móviles, y depende mucho a qué universo nos estemos refiriendo, vamos a encontrar centros y periferias móviles, digamos, ¿no? Porque en algunos puntos, bueno, Italia fue centro, pero en otro punto fue periferia, digamos, ¿no? Entonces eso se va moviendo, y creo que, digo, me puse a pensar esto, eso ya cuando hicimos el curso con Pancho, pero en distintas lecturas, ese cruce entre Escuela de Frankfurt y postestructuralismo francés, digamos, Foucault, pero sobre todo Barthes, digamos, es bastante particular, digamos, y en otros contextos nacionales bastante poco posible, digamos, ¿no? Y por eso ponía los casos de Francia y de Alemania, ¿no? Sí, donde no hay traducción, no hay contacto, digamos. No, y si los hay, digamos, porque Benjamin tiene una traducción temprana a Francia, después fue muy importante para ciertas cosas, lo mismo que Husserl, Heidegger, pero se insertan dentro de tradiciones muy consolidadas, digamos, ¿no? Digo, porque el postestructuralismo, digamos, viene del siglo XIX, digamos, ¿no? Viene de toda una tradición de la lingüística. Digo, Francia, en realidad el mundo francófono, ¿no? Digamos, Saussure, digamos, es suizo, no francés, pero, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿Hay algún otro comentario? ¿Preguntas? Me queda nomás la esperanza de probar leer a Tafuri en inglés, a ver si me queda más claro que el español nomás. Que reconozco, no es lectura sencilla. Sí, sí. Y seguramente deben haber dividido las extensísimas oraciones de Tafuri en por lo menos Claro. tres Sí, sí. oraciones, ¿no? Lo cual facilita bastante. Sí, sí, sí. Sí, porque en el inglés no tenés tantas subordinadas, digamos, Claro. entonces Sí. sí, cortan. Sí. Te la Sí, encargo igual para el traductor, pobre. coincido que Depende. muchas de las lecturas las hemos hecho a través de
no interpretaciones en estas mismas que hablaba ya Fernando, con los autores que se nuclean en el libro. Sí, además ha habido errores de traducción muy gruesos. Ellos contaban en un momento, cuando yo estuve en un seminario el año pasado con este grupo de Proyecto Tafuri, ¿no? Presenté este texto también, y me dijeron que cuando se tradujo al español, el libro, que el subtítulo era Ciudades, Príncipes, y no me acuerdo qué otra cosa más, el traductor español, que seguramente no sabía mucho, tradujo príncipes por principios, cosa que Tafuri no hubiera admitido jamás. Y los tipos se agarraban la cabeza, porque era todo lo contrario, es lo que quiere decir que no había principios. Había príncipes, pero no principios. Y como la palabra príncipe puede ser una otra, el traductor se equivocó. Y así un montón. Bueno, Teorías e Historia en castellano, la edición española es ininteligible. Hay partes que no se pueden comprender. Sí. Yo después me la compré en italiano, y italiano es difícil, pero se entiende más. Sí. Y incluso también la cuestión de jugar con los dobles sentidos de las palabras. Que bueno, que es muy más difícil todavía el traductor traidor, ¿no? Sí. Me acuerdo que ya, bueno, en el prólogo creo que arranca con comienzo y creo que estaba traducido origen, era todo lo contrario de lo que estaba trabajando. Claro. Y ahí ya te metió en una cuestión terrible. Sí. Y sí, para cualquiera que siga el método genealógico, una palabra prohibida es la de origen, ¿no? No, yo un último comentario capaz. No, digo, el fuerte impacto que tuvo Tafuri en Argentina, que digo, me parece que no ha habido muchos otros espacios en el mundo hispano, pero en general en el cual haya tenido un impacto tan fuerte y tan duradero. Incluso digo, estoy pensando, no conozco mucho, capaz que Maggie, no sé si sigue ahí o se fue a dormir. Incluso en España, digo, evidentemente en España también tuvo un impacto muy fuerte, digamos, las primeras traducciones son de ahí, pero después no sé si quedó una tradición como tafuriana, por lo menos de la calidad y del nivel que uno puede encontrarlo acá en Argentina, bueno, con Pancho, con todos ustedes. Sí, no, la hay, porque en España quedaron varios discípulos de Tafuri, Quedglas, Sambricio, y el otro, ¿cómo se llama? El de Sevilla, que no me acuerdo en este momento, pero realmente ellos formaron, y se publicó al mismo tiempo. Pérez Escolano, que hizo la... ¿Sí? Pérez Escolano, el de Sevilla, ¿no? Exacto, Pérez que hizo el texto ese famoso de la recepción de Tafuri. Claro, en el medio español muy temprano y que después siguió la línea. Sí, acá yo creo que fue así porque por nuestro carácter, digamos, periférico y ecléctico, de que, bueno, de repente hubo un tipo como Pancho Lerner y de alguna manera también en Rosario el caso de Beatriz, y que tuvieron la oportunidad de estar, de ir, de volver, de inseminar ese conocimiento, y pegó además en un momento muy particular, que era el fin de la dictadura, ¿no? Donde prácticamente era terrible lo que estaba pasando, y había un desconocimiento absoluto de lo que estaba pasando afuera. Llegaban las imágenes, pero nosotros no sabíamos por qué y para qué, cómo, digamos, ¿no? Se estaba produciendo eso, sobre todo el posmodernismo, que era la pregunta. Obviamente Tafuri estaba en contra del posmodernismo, pero era parte de esa novedad, ¿no? Que todos, yo me acuerdo que yo lo conocí a Pancho yendo a un curso que él dio entre noviembre y diciembre del 79, apenas llegado a Italia, que era Arquitectura de los años 70. Y por supuesto fuimos un grupo de docentes de La Plata al CAIC a ver ese curso, y decíamos, ¿quién es este tipo que nos viene a hablar de esto, que nadie sabe de qué se trata? ¿No es cierto? Y ahí fue cuando empezamos a descubrir a Tafuri, porque obviamente Pancho estaba basado el curso ese en Tafuri. Pero bueno, fue una cosa muy particular, y en otros lugares se dio de manera muy posterior. Por ejemplo, en Brasil incluso hicieron unas jornadas que invitaron a algunos de los sobrevivientes del IVA, vinieron de Italia, de otros lados, sobre Tafuri, en Sao Paulo,
hace 2 o 3 años que Pancho fue, pero en Brasil fue una cosa tardía, fue posterior a la muerte de Tafuri, de alguna forma. Pero bueno, sí, ha sido una recepción variada y distinta. Bueno, en Estados Unidos también, pero ya fue mucho más explicable a partir de los Five, de la relación con Peter Eisenman, con Eliyahu, ya viene desde ese momento la relación con Tafuri. Igual, mucha gente del campo de la historiografía lo rechazó, precisamente rechazó la crítica a la ideología, rechazó ese Tafuri, digamos, revolucionario en los años 70, y hay muchas recensiones de la obra de Darko y Tafuri que le dan con todo, de alguna forma, ¿no? Y que, como dice Pancho, yo estoy de acuerdo, no es un gran libro. Tiene muchas cosas muy tiradas de los pelos, muy poco rigurosas, de alguna forma. Cuando Pancho habla de cómo trata a Niemeyer y a Brasilia, es muy claro, digamos. Pero bueno, creo que aquí, qué sé yo, se dio esa conjunción, ¿no? De que, además Pancho tenía una vocación formativa, didáctica, quería agrupar gente, nos entusiasmó, enseguida armamos un grupo para hacer una investigación, se dio una cosa muy... Y nosotros ávidos por salir de esa especie de cono de sombra de la dictadura y ver otra cosa, ¿no? Que después siguió con mucha fuerza hasta el momento de los inicios de la democracia, porque todo el mundo veía que parecía que el proyecto estaba unido a la historia, entonces había que saber historia para proyectar. Entonces, en un momento dado, cuando se arma el grupo del CESCA, había aquellos 100 personas alrededor de Pancho y de todo esto. Obviamente se fueron yendo, porque en realidad muy pocos tenían vocación de historiadores. Eran gente que venía del campo del proyecto y quería saber algo de historia, porque bueno, porque el posmodernismo apelaba a la historia, entonces bueno, había que saber historia. ¿Hay alguna otra pregunta? No dejó de grabar, así. La única cosa como para terminar es que yo lo que me doy cuenta a esta altura de mi vida es un poco el vértigo de la historia, ¿no? Es decir, cómo eso en cierto momento fue central, principal, hubo una serie de debates, hubo los debates entre el grupo nuestro con el grupo, digamos, que venía más de Ramón Gutiérrez, y una tensión que había en ese momento, y hoy es otra cosa, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pasó el tiempo, ¿no? Y el vértigo continúa y te lleva hacia otro lado, es como una marea que te va pasando y te va llevando, ¿no? Entonces eso ya es historia, ¿no? A mí me sorprende a veces cuando me doy cuenta que soy una fuente para muchos. Pero bueno, es así. De todos modos, yo creo que hay muchas cosas de allí nuestro interés en hacer este libro, hay muchas cosas que siguen vigentes, que son importantes, temas y problemas que Tafuri plantea y que me parece que es bueno volver a discutirlos. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta presentación, por compartir con todos tu experiencia y tus conocimientos, bueno, y lo que fue vivir esto de trabajar junto a Tafuri, junto a Teizot. Y bueno, Seba, gracias por... ¿Dónde estás? Ahí, te moviste. Gracias por tus comentarios, nada, y a todas y a todos por sumarse en esta época del año que estamos tan cansados. Así que bueno, la verdad que súper enriquecedor, y nada, el año que viene nos estaremos encontrando, esperamos que de manera presencial, pero igualmente vamos a seguir sosteniendo el espacio virtual para que se pueda sumar gente desde Montevideo, Buenos Aires, Barcelona, desde Rosario, bueno, desde Córdoba, por supuesto.
Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitar. Bueno, un lujo, muchas gracias, un lujo realmente, Fernando, Sebastián, gracias.